Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2 y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar a un capítulo 7 donde vamos a titular Corriente, resistencia y circuitos eléctricos. Bien, estamos entrando ya a la parte de electrodinámica, es decir, donde las cargas que anteriormente vimos en los dos últimos capítulos, solamente hablábamos de cargas estáticas, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa cuando estas cargas se mueven? Obviamente, para que estas cargas puedan moverse, necesitan de un conducto, ¿no? Y ese conducto es precisamente, en este caso, un alambre, el que llamamos, ¿no es cierto? Es así de que vamos a definir una corriente eléctrica. ¿Qué es una corriente eléctrica? Indicamos diciendo de que es el flujo de electrones, ¿no? O de cargas, fíjense, esta parte espero que se entienda. Al decir flujo de electrones significa también flujo de cargas. ¿Pero qué cargas? Las cargas que estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? ¿No es cierto? Flujo de electrones por un conductor. Por ejemplo, vamos a asumir de que esta es una esfera A, que está con un potencial A precisamente, y esta es una esferita, indicaremos B, y está con un potencial B de B. Ahora, el potencial de esta esferita A, vamos a asumir que es mayor al potencial de esta otra esferita B. Estamos hablando del potencial eléctrico. Ahora, ¿qué tal si, fíjense, si están los diferentes potenciales? Colocamos un conductor, ¿no? Uniendo la carga, en este caso, o la esferita que está cargada, obviamente, en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y también está otra esferita que está cargada en el lado derecho. Una vez que conectamos mediante este conductor, lo que vamos a experimentar es de que va a pasar cargas eléctricas. Y al decir que está pasando cargas eléctricas, significa que hay una circulación de electrones, fíjense bien, desde esta esferita A, iremos a esta otra esferita, en este caso B, ¿no? Ahora bien, la corriente eléctrica, ¿cómo definimos? Fíjense, ustedes van a ver en muchos libros que trata de este tema. La corriente eléctrica está definida por una letra I, ¿no es cierto? En este caso definimos por la I minúscula. ¿A qué es igual? Es igual a la carga dividido entre el tiempo. O sea, la cantidad de cargas que pasa por este conductor en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera está definido la corriente eléctrica. Entonces, tomen muy en cuenta esta fórmula. Ahora, ¿cuál es la unidad que se utiliza para medir la corriente eléctrica? Como dijimos de que la corriente es igual a carga sobre tiempo, ¿no es cierto? En las unidades más conocidas vamos a tener coulomb sobre segundo, ¿no? O sea, coulomb sobre segundo, ¿no es cierto? Ahora, la relación de coulomb sobre segundo directamente se define como el amperio, ¿no? Simbolizado en muchos casos, en este caso con la letra A mayúscula. Entonces, tomen muy en cuenta. Amperio viene de la relación de unidades coulomb sobre segundo. Bien, por otro lado, nos referimos a la densidad de corriente. ¿Qué es la densidad de corriente? Vamos a simbolizar con la letra J mayúscula. No es nada más que igual a la corriente eléctrica dividido en este caso entre el área, ¿no? Esta A precisamente significa, en este caso, área, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si acá tenemos un conductor, ¿no? Y si está, en este caso, entre los potenciales, indicaremos potencial B, llamaremos, ¿no? Potencial, indicaremos B, entre estos extremos. Entonces, vamos a notar de que si este lado es positivo, este lado negativo, entonces la corriente fluye siempre del lado positivo al lado negativo. Entonces, una vez que conectamos a un potencial eléctrico, entonces vamos a notar de que va a haber un flujo de electrones, en este sentido, ¿no? Y el área al cual me refería simplemente es el área transversal del conductor. Este es el área, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, de esa forma definimos densidad de corriente.
Bien, ahora nos referiremos a resistencia y resistividad, ¿no? ¿Qué es resistencia? A ver, por ejemplo, aquí indicamos por un conductor. Por este conductor conectado a un potencial eléctrico B, notamos que está circulando una corriente eléctrica precisamente en este sentido, ¿no es cierto? O sea, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Ahora, si es un conductor, ¿no es cierto? Comúnmente en este caso se utiliza, diremos, para entender mucho mejor, es un alambre, digamos, ¿no? Pero este alambre tiene una cierta resistencia, ¿no es cierto? Es por eso que acá coloco precisamente R, significa resistencia del conductor. Ahora, ¿cómo relacionamos potencial eléctrico, corriente y resistencia? La resistencia directamente se define como el potencial eléctrico dividido entre la corriente eléctrica. Ahora, si la resistencia está definido como potencial eléctrico sobre corriente, las unidades en este caso que se va a tener es de que, bueno, del potencial eléctrico en este caso voltios y de la corriente en este caso amperio. Y la relación de voltios sobre amperio nos da en este caso la unidad de ohmio. O sea que en otras palabras, la resistencia se mide en unidades de ohmio, ¿no? Y se utiliza este símbolo, ¿no? ¿No es cierto? O del omega, ¿no ven? Entonces, generalmente ustedes van a ver en muchos libros de que ohmio está simbolizado también mediante este símbolo, ¿no? Del alfabeto griego, ¿sí? Entonces, por lo tanto, una vez definido este grado de resistencia, y si de esta resistencia, de esta formulita, fíjense, despejamos en este caso el potencial eléctrico va a ser igual a la corriente eléctrica multiplicada por la resistencia. Y esta fórmula que estamos definiendo de esta manera es conocida como la ley de Ohm, ¿no es cierto? O sea que la ley de Ohm define potencial eléctrico es igual a la corriente eléctrica multiplicada por la resistencia. Ahora, ¿cuál es el símbolo que se utiliza para resistencia? ¿No? El símbolo que se utiliza en este caso es una figura, más o menos en zigzag, ¿no es cierto? Significa resistencia. Ahora, si entre estos terminales A y B conectamos un potencial eléctrico, vamos a tomar en cuenta precisamente el potencial eléctrico entre los puntos, en este caso A y B, ¿no? Ahora, tomando en cuenta de que está polarizado positivo y negativo, la corriente va a fluir siempre del lado positivo al lado negativo, ¿no? Esta es la corriente que está fluyendo, ¿no es cierto? Y acá simbolizamos precisamente o representamos con la letra R la resistencia, ¿no? De esa forma entonces definimos la resistencia de un conductor. Ahora, ¿qué es la resistividad? La resistividad, el cual se simboliza con este símbolo del Rho, ¿no es cierto? Es una característica, indicamos, del material, ¿no? Ahora, fíjense, experimentalmente ya está tabulada valores de la resistividad de diferentes materiales, por ejemplo, para el cobre, para el acero, para el zinc, etcétera, ¿no es cierto? Para el hierro y otros materiales más, ¿no? Es por eso que acá coloco característica del material, la cual se puede encontrar en tablas. Ahora, ¿cuál es la unidad de la resistividad? La unidad de la resistividad, en este caso Rho, es igual a ohmio multiplicado por metro, ¿no? Ahora, por otro lado, también definimos la relación que existe entre resistencia y resistividad. ¿Cuál es esta relación que existe precisamente entre estos elementos, ¿no? Resistencia y resistividad. Fíjense, la resistencia se define como la resistividad multiplicada, en este caso, por L, que es la longitud del cable o del conductor, dividido entre el área. Entonces acá les indico de que L es la longitud del conductor, ¿verdad? ¿Qué es A? A, fíjense, es el área, en este caso de la sección transversal, lo que les indicaba acá, ¿no? Ese es el área, ¿no es cierto? De esa manera definimos esta otra formulita de la resistencia,
¿no? Pero esta vez en función de la resistividad, la longitud del cable y dividido entre el área de la sección transversal del cable, ¿no? Bien, para ir aclarando estos conceptos, a ver, vamos a analizar este ejemplo donde acá les indico. En un conductor de acero mostrado, ¿no? Acá definimos un conductor, la cual tiene una cierta longitud y está conectado estos terminales de este conductor a un potencial B, ¿no? Entonces, nuevamente asumiendo de que el lado izquierdo está polarizado en forma positiva y el lado derecho en forma negativa, entonces la corriente va a fluir del lado izquierdo al lado derecho. Es la corriente eléctrica, ¿no? Los datos que vamos a tomar en cuenta es de que este potencial eléctrico es de 12 voltios, ¿no es cierto? R, ¿qué es esta R? Fíjense, esta R es el radio precisamente del conductor, o sea, de la sección transversal, ¿no? Este es radio, ¿no es cierto? Y ese radio acá nos indica que tiene una medida de 1.3 milímetros. Pero además, también vamos a tener como dato la longitud, en este caso del cable. Y esa longitud estamos asumiendo 40 metros, ¿no? Ahora, por otro lado, si estamos tomando en cuenta de que este conductor es de material acero, ¿verdad? Entonces, la resistividad del acero es igual a 1.8 por 10 elevado a la menos 8 en ohmios por metro, ¿no? Les repito, este valor de resistividad está en tablas. Y en los apuntes que les he enviado, y ahí estoy colocando precisamente varios valores de esta resistividad, ¿no? Vean los últimos apuntes, y ahí ustedes van a tener información, ¿no es cierto?, de otros materiales más, hablando de la resistividad, en este caso, de un conductor, ¿sí? Entonces, una vez que se tienen estos datos, a ver, las preguntas que nos vamos a plantear van a ser las siguientes. Nos vamos a plantear dos preguntas, ¿no? A ver, entonces, bueno, acá indicamos inciso A, ¿no? En primer lugar, queremos en este caso hallar la resistencia, ¿no es cierto? Diremos hallar resistencia. Bueno, inciso B, en este mismo conductor, también queremos calcular la corriente, ¿no? Así que indicaremos calcular corriente. Bien. A ver, iremos respondiendo a estas dos preguntas que nos plantea este problema. A ver, ¿cómo vamos a calcular la resistencia de este conductor? Sabemos que su longitud es 40 metros. Acá el radio de este conductor es 1.3 milímetros, ¿no? Estos son los principales datos. Pero también tenemos la información de la resistividad precisamente de este conductor, o sea, el Rho. Rho del acero estoy colocando acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aplicar directamente la fórmula de la resistencia, diremos aplicando la fórmula de que la resistencia es igual a la resistividad, la longitud del cable dividido entre el área, ¿no? Bueno, podemos llamar en este caso relación 1, llamamos, ¿no es cierto? Ahora, si bien conocemos el Rho, conocemos la longitud, pero ahora, ¿cómo calculamos el área? Esta área de este conductor. Entonces, para calcular esta área de este conductor, tenemos como información, en este caso, el radio precisamente de ese conductor, ¿no es cierto? Entonces, calcularemos el área, indicaremos el área, ¿no? Transversal precisamente.
Y para calcular esta área vamos a acudir a una formulita, bueno, del área de una circunferencia, porque todos los conductores, o la mayoría en sí, ¿no es cierto?, tienen obviamente forma circular. Entonces, esta área, ¿cómo calculamos? Mediante la fórmula del pi multiplicado por el r al cuadrado. ¿Sí? ¿Para qué pasa con este radio? Fíjense, ¿no? Está en milímetros. Pero acá tenemos que llevar a metros, ¿no es cierto? Pero, diremos, fíjense, en este caso, el radio, ¿no? Bueno, nos indica que es 1.3 milímetros. Pero como no tenemos que mezclar unidades, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos un factor de conversión, donde 1.3 milímetros vamos a convertir a metros, ¿no? Entonces acá colocamos milímetro y acá colocamos metro. Y sabemos de que en un metro existe 1000 milímetros. Por lo tanto, se van a simplificar los milímetros. De esta manera vamos a calcular precisamente el radio, pero esta vez ya en metros, ¿no? Ustedes también pueden hacer este cálculo, ¿no es cierto? Y bueno, haciendo operaciones sale 0,013, ¿sí? Metro. Bueno, estamos hablando ya en unidades de metro. ¿Ya ese valor? A ver, vayan comprobando, jóvenes. Bueno, entonces una vez que hemos hallado este valor del radio en metros, por tanto, digamos, por tanto, indicaremos, volviendo a esta formulita, indicamos de que el área es igual, en este caso, al pi. Recordemos de que esta pi es la constante matemática, ¿no? O sea, es el 3,1416. Y esta R que hemos calculado es 0,0013 en metros, pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, de esa manera podemos calcular esta área, el cual va a estar ya en unidades de metro al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces acá, bueno, 0,0013 elevamos al cuadrado y multiplicamos por pi. Este pi, les repito, tiene el valor de 3,1416. ¿No es cierto? El valor que yo obtengo, no sé si ustedes también, es 5,31 por 10 elevado a la menos 6. ¿Sí? Por 10 elevado, en este caso, a la menos, bueno, menos 6. Ese es el valor del área en metro cuadrado. Entonces, reemplazando estos valores, los datos y también esta área que hemos hallado recientemente, reemplazando en 1, digamos, ¿no? Bueno, reemplazando indicamos en 1, ¿no? Es decir, en esta relación, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que vamos a obtener? De que esta resistencia es igual, decimos, a la resistividad, pero esa resistividad, fíjense, está dado por el valor de 1.8 por 10 elevado a la menos 8 ohmio por metro, ¿sí? Y luego la longitud L es 40 metros, ¿verdad? Dividido entre el área, pero esa área que hemos calculado es 5.31 por 10 elevado a la menos 6 metro al cuadrado. Entonces, de esta forma vamos a obtener el valor de esta resistencia. ¿Sí? Ustedes notarán de que este resultado nos va a dar en unidades de ohmio, ¿no? Porque acá notamos que se va a simplificar en el numerador, fíjense, metro por metro cuadrado, y se simplifica con el metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, realizamos esta operación. El resultado sale 0,135. Ustedes también pueden ir comprobando este valor. ¿De acuerdo? Da 0,135.
Y de esa forma entonces calculamos el valor de la resistencia. Ahora también podemos calcular la corriente que está circulando por este conductor, ¿no? Para calcular esta corriente vamos a acudir a la ley de Ohm, cuya fórmula ya la conocemos. A ver, entonces indicamos. Bueno, respondiendo al inciso en este caso B, queremos calcular la corriente. Entonces decimos de la ley de Ohm. De la ley indicamos de Ohm, ¿no? Entonces la ley de Ohm nos indica de que el potencial eléctrico es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Ahora, si de esta relación despejamos la corriente, esto va a ser igual al potencial eléctrico dividido entre la resistencia, ¿no? Por lo tanto, esta corriente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico es, bueno, acá están los datos, ¿no? Nos indica que es 12 voltios, ¿no es cierto? Y la resistencia que hemos calculado es 0,185. 0,185, pero en ohmios. Entonces, de esta forma vamos a obtener un resultado en unidades de amperio. ¿Sí? Si queremos hallar la corriente eléctrica. Entonces, el resultado al cual llegamos, en este caso, haciendo esta división, ¿no es cierto?, es 88.88. 88.88 amperios. ¿Perdón? Pues, por lo tanto, esta intensidad de corriente estará circulando por este conductor. Bien, por otro lado, ya que estamos hablando de resistencia, entonces también vamos a referirnos al tipo de conexión de estas resistencias, ¿no? Es decir, resistencias conectadas en serie y también resistencias conectadas en paralelo, ¿no? A ver, entonces acá voy a colocar como subtítulo resistencias indicamos en serie. A ver, cuando dos o más resistencias están conectadas, en este caso en serie, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, indicamos de esta manera, ¿no? Acá una resistencia, acá otra resistencia. Acá vamos a indicar otra resistencia, ¿no? Tomemos en cuenta 3 como ejemplo, ¿no? Entonces acá están los terminales, indicaremos A y B, ¿no es cierto? Acá tenemos resistencia R1, acá una resistencia R2, y esta va a ser resistencia, en este caso R3. ¿Verdad? Ahora, si entre estos terminales A y B, ¿no es cierto?, se tiene, vamos a indicar un potencial, en este caso B, ¿no? Ahora, ¿qué significa, fíjense, la caída del potencial eléctrico en estas resistencias? Es decir, una parte de este voltaje entre estos terminales, fíjense, se divide en esta resistencia, llamaré B1, ¿sí? Acá en resistencia también va a caer un voltaje B2, y acá en esta resistencia también va a caer un voltaje, en este caso B3. De tal manera que, relacionando estos potenciales eléctricos, ¿no? Entonces vamos a notar de que el potencial eléctrico, en este caso B, con la cual se alimenta, diremos ya, a este circuito, ¿no es cierto?, va a estar dado en este caso por el B1 más el B2 más el B3. Bueno, más indicamos el B3. ¿No es cierto? Entonces, a B1, B2 y B3, fíjense, se llaman caídas de tensión. Vamos a ver más adelante cuando entremos en la parte de circuitos eléctricos. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso?
Por ejemplo, si acá tenemos una batería de 10 voltios, digamos, ¿no? Ahora, mucho también va a depender de los valores de estas resistencias. Ahora, si acá tenemos un voltaje de 10 voltios, ¿sí? Acá, por ejemplo, va a caer 2 voltios, ¿no es cierto? Acá caerá, por ejemplo, 5 voltios, ¿no? Y acá caerá, por ejemplo, 3 voltios. De tal manera que sumando 2, 5 y 3, justo tiene que dar los 10 voltios. Eso se llama caídas de tensión, ¿no? Ahora, si de esta manera definimos la relación de tensiones, entonces también se define la resistencia equivalente, ¿no? Tal como vimos en la parte de condensadores, la resistencia equivalente en este caso nos permite hallar una sola resistencia. O sea, de estas resistencias que se tiene conectadas de esta manera en serie, ¿cómo hallamos una resistencia equivalente? Simplemente sumando, en este caso, el R1 más el R2 más el R, en este caso 3. Ahora, obviamente, si acá existieran más resistencias, es decir, R4, R5, R6, etcétera, también acá se va agregando, ¿no? Pero en sí va a ser una suma. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los aspectos importantes cuando se tiene resistencias conectadas en serie. ¿Sí? Ahora bien, lo que pasa cuando se tiene resistencias conectadas en paralelo. En otras palabras, fíjense, completando esta parte, ¿no? De todas estas resistencias así conectadas, R1, R2 y R3, esta R equivalente simplemente nos indica de que estamos hallando una sola resistencia, ¿no es cierto? Entre los terminales precisamente A y B, ¿sí? Entonces, hallamos una sola resistencia, pero resistencia decimos equivalente. ¿Perdón? Entonces, de esa forma se va analizando, les repito, este tipo de conexión. Bien, ahora veamos qué sucede con resistencias conectadas en paralelo, ¿no? A ver, entonces vamos a dibujar también 3 resistencias, pero conectadas, indicamos en paralelo. Entonces acá decimos resistencias, bueno, en paralelo. Indicamos en paralelo. Bueno, para analizar resistencias en paralelo, en este caso vamos a tomar en cuenta nuevamente, bueno, estas 3 resistencias, pero esta vez conectadas de esta forma, ¿no? Algo así. Bueno, de esta manera. Bueno, acá tenemos estas resistencias conectadas en paralelo entre los terminales A y B, donde acá vamos a indicar de que esta resistencia llamaremos R1, esta resistencia R2, esta resistencia en este caso R3. Ahora, también entre estos terminales vamos a conectar un potencial eléctrico, en este caso B. Ahora, si estamos conectando un potencial eléctrico, esta puede ser una pila, ¿no? O una batería, ¿no es cierto? Entonces, la circulación de corriente que se va a producir, fíjense, si A asumimos que es positivo, ¿no es cierto? B en este caso es negativo, ¿sí? Esto, por lo tanto, de acá del positivo va a salir una corriente, indicaremos I, ¿no es cierto? Cuando llega a este nudo, se va a dividir en 2 partes la corriente, por lo tanto, por acá va a circular una corriente I1. Acá también se va a dividir, por acá va a circular una corriente, en este caso I2. Y por acá, ¿no es cierto?, va a circular una corriente, indicaremos I3. ¿Sí? Ahora, una vez realizado de esta manera, ¿no es cierto?, esta corriente que sale de la batería, obviamente se va a dividir en la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente, en este caso, I3. ¿Sí? Aquí se toman en cuenta las corrientes, ¿no es cierto? I1 más I2 más I3. Ahora, también, por otro lado, si queremos calcular
la resistencia equivalente, la formulita que se utiliza para hallar esta R equivalente está definido mediante esta fórmula. Acá 1 sobre R1 más 1 sobre el R2, ¿no es cierto? Y más, en este caso, el 1 sobre R3. ¿Sí? Además, acá también hay que aclarar de que, fíjense, el potencial eléctrico B, entre estos terminales A y B, fíjense, también es el mismo potencial que va a tener esta resistencia R1, también resistencia R2, resistencia en este caso R3. En otras palabras, este potencial B también se transmite acá, ¿no es cierto? Se transmite también acá para esta resistencia y se transmite también acá para esta resistencia. ¿Sí? De esa manera. Entonces, estos son los aspectos importantes que se consideran para resistencias conectadas en paralelo. ¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos un ejemplo para ir aclarando este tipo de conexiones. A ver, acá voy a colocar ejemplo precisamente, ¿no? A ver, entonces acá indico en la figura, decimos en la figura. Fíjense, acá voy a realizar una conexión mixta de resistencias, por ejemplo, acá una resistencia. Acá, fíjense, voy a conectar 3 resistencias, ¿no? Bueno, de esta forma, en paralelo. Y también voy a continuar, en este caso, con la conexión de otras 2 resistencias, bueno, más o menos representadas de esta forma. Algo así. ¿No? Y también acá, bueno, voy a tomar en cuenta una otra conexión. También acá, fíjense, con 3 resistencias. Algo así más o menos. Bueno. Y también conectado de esta forma. ¿Sí? Y acá, tomando en cuenta los terminales, en este caso A y B. ¿No es cierto? Acá se tiene el terminal A, acá se tiene el terminal B. Ahora, estas resistencias, fíjense, vamos a ir definiendo como resistencia, diremos R1, esta va a ser la R2, esta va a ser la R3, esta va a ser la R4. Por otro lado, esta va a ser la R5, esta va a ser la R6. Bueno, resistencia indicaremos 6, ¿verdad? Acá vamos a tener resistencia R7, esta va a ser resistencia R8, y finalmente esta va a ser resistencia R9. Lo que se quiere ahora es calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B, ¿no? Es decir, se quiere calcular una resistencia equivalente entre estos terminales, ¿no? ¿No? Entre A y B. ¿Cómo hallamos esa R equivalente? A ver, pero antes vamos a tomar en cuenta los datos de estas resistencias para ir analizando después, ¿no? A ver, entonces, aquí indicamos. A ver, los datos que vamos a considerar van a ser las siguientes. Bueno, se va a conocer los valores de las resistencias R1, R2, bueno, se va a conocer la R3, la R4, la R6, bueno, acá voy a completar,
la R6, la R7, ¿no es cierto? Pero además se va a tener conocimiento también de la R, acá les indico, bueno, R1, bueno, ¿qué tal si hacemos de esta manera, no? R3, acá voy a ir mejorando para que se entienda. Bueno, acá el R4, acá el R5, acá el R6, bueno, acá el R7, el R8 y el R9. O sea, tenemos 9 resistencias conectadas de esta forma. Bueno, para facilitar los cálculos, podemos ir en orden correlativo. Por ejemplo, R1 que tenga el valor de 1 ohmio, R2, 2 ohmios, R3, 3 ohmios, R4, 4 ohmios, R5, 5 ohmios, R6, 6 ohmios, R7, 7 ohmios, R8, 8 ohmios y R9, en este caso 9 ohmios. ¿Verdad? Es una vez que tenemos definida de esa manera, la pregunta es, tal como ya les indicaba, hallar indicamos la resistencia equivalente entre puntos indicaremos A y B, ¿no? Tal como mostramos en este caso en la figura. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden notar, tenemos resistencias conectadas en este caso en paralelo, ¿verdad? Acá tienen en paralelo, acá también en paralelo, ¿no es cierto? Y una vez que hagamos este cálculo en forma separada, vamos a hallar una sola resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, entre estas 3 resistencias. También de acá vamos a hallar una sola resistencia, ¿no es cierto? De estas 2 resistencias. Pero también acá, fíjense, de esta conexión que se tiene, también vamos a hallar una sola resistencia. Y al final vamos a tener, fíjense, 1 acá, 2, 3, 4 resistencias conectadas en serie. ¿Sí? Y cómo vamos realizando precisamente esas operaciones, diremos, para calcular resistencias, en este caso, en el tipo de conexión que tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá en este primer caso vamos a aplicar la formulita que ya conocemos, puesto que R2, R3 y R4 están en paralelo. Y vamos a utilizar esta formulita, vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo, jóvenes, un descanso de 10 minutos y volvemos.